Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su preferencia, gracias por reportar sintonía. A nombre de Idania Chirinos y de todo este equipo, les doy la bienvenida. Los invito a que se comuniquen con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTN24, la tarde NTN24 y mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos de inmediato con las noticias en desarrollo. Vamos hasta la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha llegado a ese lugar, una de las zonas de mayor tránsito de migrantes en el mundo. Esta frontera que colinda entre Baja California, en el estado mexicano, y Calexico, en Estados Unidos. Escuchemos al presidente Trump. Y Kevin, desde que hemos estado aquí, ninguna persona ha podido pasar. Estas personas pueden hablarlo mejor. Vengan ustedes y háblenlo. Vengan, díganle sus saludos a las noticias falsas. Señor presidente, esta mañana cuando usted habló, se refirió al muro. No, nosotros vamos a ver qué pasa. Queremos tener todo arreglado, veremos qué pase, pero quizás vamos a ir en una diferente dirección. Si alguien quiere hablar al respecto, por favor háganlo. Me gustaría, Gloria, si Gloria, esta es Gloria. Quizás quieres decir algunas palabras. Gracias, señor presidente. Nosotros apreciamos este muro, estos hombres y mujeres aquí en esta área de 4 kilómetros. Ha evitado estos incidentes. Es una barrera de 30 pies que fue construida con varios pilares y ustedes pueden ver a través de ella. Es un beneficio grandioso para nosotros ver lo que pasa al otro lado, porque antes, con lo que estaba hecho antes, no podíamos ver al adversario, la amenaza que estaba de ese lado. Nos robaban constantemente, nos lanzaban cosas todos los días. Con esta pared de 30 pies no tenemos ese tipo de incidentes. Aquí, en estos 4 kilómetros, los asaltos han bajado en 65% solo en esta área. Esto es muy importante para mí como jefe. No quiero que hieran a nuestros agentes. Estoy aquí para proteger a nuestro país y para que ellos hagan su trabajo. En este lugar, los asaltos han disminuido en 75% solo en esta área. Y las personas quizás alrededor del área están viniendo aquí. Bueno, y la única manera es que vayan alrededor, pero no por encima, porque hay muchas personas revisando y evitando que eso suceda. Además, es muy peligroso, es muy alto. Así que cuando Gloria dice 65%, eso es un 100%. Pero nosotros estamos tratando de construir más y más muro cada día. Y va a ser en algún momento 99.9%. Sí, así lo será. Tenemos unas 11 millas, señor presidente. Gracias por eso. Ese tipo de barrera en junio de este año ya la tuvimos lista y estará lista. Central casting, you can't cast them. But you don't have anybody in Hollywood that looks like these guys. Ustedes no tienen personas como esta ni en Hollywood. Tengo otras personas. Nosotros hemos visto este impacto. Cada alguno de nosotros ha trabajado para evitar que entre personas ilegalmente a nuestro país. Estamos tratando de hacer lo correcto y que se respeten las autoridades en este país. Así que le agradecemos, señor presidente, por eso. Es un grupo grandioso de personas. Bueno, nosotros no tenemos... Estamos aquí trabajando juntos para tratar de luchar el tráfico de drogas, el tráfico humano que llega al país diariamente. Hace algunas semanas en la oficina Oval, nosotros invitamos a los senadores a venir aquí a la frontera. Yo aprecio que nuestro presidente esté liderando con el ejemplo y pueda ver los beneficios del muro.
Nosotros trataremos de luchar con esto cada día, con el tráfico, contra el tráfico humano, el tráfico de drogas. Yo sé que el jefe puede hablar de esto. Bueno, buenas tardes, yo soy Mark David y soy a cargo de uno de los condados más grandes de los Estados Unidos. Esta barrera va a estar siempre como parte de la imagen para nosotros por seguridad, por razones humanitarias y por razones de seguridad nacional. Cualquiera que puede sugerir que no tenemos una crisis en nuestra frontera sur está siendo deshonesto al punto de ser deshonesto con malicia. Nosotros tenemos una crisis humanitaria que es bastante clara. Tenemos una crisis de seguridad pública con tráfico humano, tráfico sexual que llega a la frontera cada día. Esto no es algo que se puede creer, es algo con lo que vivimos cada día y lo sabemos como jefes de la policía. Nuestro trabajo es asegurar la frontera y aquellos que discuten que no tenemos una crisis en la frontera necesitan venir a mi parte del mundo y ver lo que está pasando. Nosotros en la última época recibimos 58 toneladas de droga tratando de entrar por acá. Nosotros tenemos cuerpos desplegados en todo el desierto, así que si alguien me dice que eso no es una crisis humanitaria y no una crisis de seguridad nacional, está equivocado. Este es un tema bastante serio y en el que nuestro gobierno está trabajando para solucionar. Las personas no vienen aquí, principalmente los demócratas no vienen. Los demócratas no vienen y nosotros queremos que vengan. Nosotros podríamos llevarlos a secciones. Bueno, ahora es un poco complicado porque tenemos el muro, pero nosotros podemos llevarlos a algunas partes que son tan peligrosas, pero en las que se puede caminar. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nosotros tenemos aquí al jefe, señor presidente. Bueno, muchas tardes a todos ustedes. Yo dirijo las operaciones de seguridad. Mi trabajo consiste en custodiar todos los puertos de entrada desde San Diego. Incluso nosotros hablamos de un tema de seguridad nacional, nuestros puertos de entrada. Nosotros teníamos 79.3 millones de personas que quisieron entrar el año pasado y diariamente millones intentan hacerlo. Así que nosotros estamos invirtiendo más en oficiales, en tecnología, en equipo y lo que tenemos es una habilidad para inspeccionar y en esa tecnología que se ha montado últimamente ha sido bastante útil para lograr eso. Muchas gracias, señor presidente, por eso. Tengo curiosidad sobre esta entrada ilegal. ¿Usted cómo va a lograr evitar esa entrada ilegal y cerrar esto? Bueno, nosotros vamos a cerrar la frontera si tenemos que hacerlo, pero como ustedes saben, México ha estado haciendo un gran trabajo en los últimos 4 días. Yo voy a cerrar esto si tengo que hacerlo. Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, pero México ha estado haciendo un gran trabajo. Quiero agradecer al presidente de México. Es el primero que en realidad ha estado haciendo un buen trabajo. Él está ayudando a México también, no económicamente, y no porque quisiera cerrar el muro, no, sino porque está ayudando a México, está haciendo algo grandioso por su país. Así que quiero agradecerle a través de su cámara al presidente de México. Gracias. Nosotros hemos visto la carta que sus abogados han enviado sobre los impuestos. No tengo nada que decir al respecto. Yo fui elegido, me eligieron, ahora ya siguen con esto. Yo estoy bajo juramento y nadie lo haría cuando estás pasando por unas audiencias, así que todo el mundo me está haciendo audiencias todo el tiempo. Yo no sé si ustedes les hacen audiencia, quizás tienen miedo de hacerlo, pero eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo sobre su testimonio? No, yo no sé, pero creo que está haciendo un gran trabajo. Creo que es un gran fiscal general. Es tan respetado en el Departamento de Justicia y por estas personas, eso es lo que necesitamos. Es un gran caballero. Muchas gracias a todos. Los veremos en la próxima parada. Muchas gracias. Es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha llegado a la localidad fronteriza de Calexico, en California, para inspeccionar el vallado limítrofe, un espacio de 4 kilómetros, 11
millas, donde funcionarios del gobierno estadounidense le han dicho al presidente de los Estados Unidos que hay una crisis de seguridad nacional, crisis humanitaria, crisis de seguridad pública y sexual en esa zona, por lo que esperan que los demócratas y quienes están en contra de esta declaratoria de emergencia que ha hecho el presidente Trump con base en estos testimonios que recibe de funcionarios fronterizos, visiten esta zona para que conozcan de viva voz y puedan ser testigos de la situación que se vive en términos de migración por esa que es una de las fronteras más visitadas, más transitadas a nivel mundial. El presidente Trump, a preguntas expresas por parte de la prensa estadounidense, dice que si es necesario, en cualquier momento va a cerrar la frontera. Dicho textualmente, vamos a cerrar la frontera si tengo que cerrarla. Después de reducir el tono en contra del gobierno mexicano, hay que recordar que había sido muy crítico de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al trato que le estaba dando a los migrantes centroamericanos, a esta oleada de grupos de centroamericanos que avanzan por territorio mexicano. Hoy reduce su discurso, ha agradecido el trabajo que ha hecho el presidente López Obrador, no solamente para tratar la migración y evitar el cierre de la frontera, sino también el presidente Donald Trump ha dicho que está haciendo Andrés Manuel López Obrador un gran trabajo por los mexicanos para evitar las motivaciones que los llevan a dejar su territorio y buscar el llamado sueño americano. No obstante, el presidente Donald Trump ha reiterado que si tiene que cerrar la frontera, lo va a hacer sin miramientos. Es una noticia en desarrollo. El presidente Trump va a continuar su agenda política en estos momentos por territorio en California. Más adelante va a dirigirse hacia Las Vegas, Nevada. Por ahora hay otra noticia en desarrollo que tiene que ver con esta del presidente Donald Trump. Un grupo de 20 estados liderados por California presentaron un recurso judicial contra la declaración de emergencia nacional emitida por Trump. Los demandantes le solicitaron a los tribunales expedir una orden que impida a la Casa Blanca usar los fondos públicos para construir el muro en la frontera sur con México. El fiscal general de California aseguró que con la declaratoria de emergencia Trump está robando el dinero de la comunidad. Avanzamos en la agenda informativa del día. La esperanza de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela parece estar cada vez más cerca la posibilidad de que la asistencia internacional llegue al país para beneficiar a alrededor de 650,000 personas. Monseñor Tulio Ramírez, representante de la Conferencia Episcopal Venezolana, aseguró que la participación de la Iglesia y los médicos será fundamental para la distribución de los insumos. Enfatizó que la administración de Nicolás Maduro debe reconocer que se equivocó y evitar más muertes entre los venezolanos. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. La ayuda humanitaria debe llegar a más de 650,000 personas que hoy están en riesgo de muerte a causa de la falta de tratamientos para enfermedades crónicas. Los niños y los adultos mayores serán los primeros beneficiados. Diversos grupos de cáritas parroquiales que existen en las diversas parroquias, no solamente de la Arquidiócesis de Caracas, sino de las cáritas que existen en todas las diócesis de Venezuela, que se encuentran siempre en disposición de querer poner su grano de arena para construir la Venezuela saludable que queremos, ¿no? En este caso, la Venezuela de salud, la Venezuela donde se auxilien las necesidades prioritarias, básicas de los venezolanos. Acabar con el drama humanitario también pasa por el cese de la violencia. Monseñor Tulio Ramírez exhorta al régimen de Nicolás Maduro a detener a los colectivos que han disparado en contra de quienes claman sus justos derechos. Bueno, yo quisiera pues aprovechar esta oportunidad basándonos en una declaración que hizo pues Nicolás Maduro, diciendo que los colectivos son gente muy buena, que ayuda, bueno, que lo demuestren, pues que lo demuestren ayudando, facilitando, sembrando paz, porque es lo que necesitamos. Necesitamos la paz, necesitamos verdaderamente ser instrumentos, canalizar muy inteligentemente, también muy humildemente, pues poder canalizar toda esta ayuda para que puedan llegar a los más interesados, ¿no? Por eso pedimos la paz, por eso pedimos la paz y por eso queremos que haya paz en Venezuela, y una forma de la paz es no utilizar las armas.
Margot Monasterios es representante de uno de los hospitales más importantes de Venezuela, el Clínico Universitario. Ni siquiera su hermana se salvó de la crisis humanitaria. Bueno, la consecuencia la vivo en carne propia. Tengo una hermana muerta, tengo varios compañeros de trabajo que fallecieron, familiares de ellos que también murieron. ¿Por qué? Por falta de equipos, por falta de medicina, por falta de alimentos. Cuando salimos a la calle a pedirla, la pedimos porque de verdad es necesaria. Y es que la ayuda humanitaria es una dotación para paliar la crisis, pero no es la solución. La ayuda humanitaria es clara, que no es una dotación para que los 301 hospitales funcionen ni siquiera el 80%. Es una ayuda humanitaria para la emergencia que estamos viviendo en el país. El presidente de la Federación Médica Venezolana, doctor Douglas León Natera, aseguró que los 24 colegios de médicos del país están listos para ayudar a distribuir la tan anhelada ayuda humanitaria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y sigue siendo delicada la situación en la frontera colombo-venezolana, desafiando las crecientes subidas del río Táchira por la temporada de lluvias. Cientos de venezolanos cruzan por las trochas para conseguir alimentos y medicinas. El régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados los puentes que conectan a ambos países. Nuestro enviado especial, Carlos Arturo Albino, con toda la información desde el lugar de la noticia. Muy buena tarde, adelante. Hola Joelí, muy buenas tardes, 29 grados centígrados, estamos en el centro de Cúcuta. ¿Por qué hemos llegado hasta acá? Es que luego de cruzar la frontera, los venezolanos, en su mayoría jóvenes, llegan y se rebuscan el trabajo como ellos. Ellos van a empezar a cantar una canción que es la que cantan normalmente, la que interpretan en las calles de acá de Cúcuta, en los semáforos. Vamos a escuchar rápidamente una breve parte de lo que hacen. Hace días perdí en una cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea alcohol la mejor. Son jóvenes venezolanos que han decidido sacar sus instrumentos y sacar su mejor talento para poder conseguir el diario comer acá en el centro de Cúcuta. Pero hemos conversado con niños también que sufren una verdadera travesía para poder comer. Es Luis, un niño de 9 años que muchas veces se acuesta sin comer. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué uno se acuesta sin comer? Porque uno no tiene plata para comprar la comida. En vez de estar estudiando o jugando con sus amigos, esta es la preocupación de Luis, un niño venezolano que pasa las trochas con su mamá para conseguir algo de comer. A veces uno se acuesta sin comer, a veces uno come 2 comidas, una en la tarde y en la noche, no desayunamos a veces. Situaciones que ha hecho que no pueda dormir bien. Me quedo despierto toda la noche. ¿Por qué te quedas despierto toda la noche? Porque si me acuesto sin comer así. La realidad de este niño de 9 años es demoledora. ¿Hoy qué desayunaste? Hoy no he desayunado nada. La mamá de Luis se preocupa por la salud de su hijo. Sí, mi hijo Luis ha bajado de peso y a la edad que tiene, él no pesa lo que tenga que pesar. A la edad que tiene no tiene el estudio básico que debería tener como un niño de 9 años. Allí están, en las trochas, como cientos de venezolanos que buscan sobrevivir. 4 brazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. Son venezolanos que están en el centro de Cúcuta para recaudar dinero en los semáforos. Dicen que es mejor aquí que estar en Venezuela. Miren, la preocupación de las autoridades migratorias, por ejemplo, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, de acá de Colombia, y también las autoridades migratorias colombianas, es el paso de los migrantes constantemente sin control por las trochas. Es por eso que han anunciado que decretarán en las próximas semanas una nueva función para poder establecer un poco más el control migratorio en las trochas entre Colombia y Venezuela.
A través de un decreto presidencial, conjuntamente con la articulación de varias entidades, se dispondrán de puntos móviles para controlar el ingreso de venezolanos en la zona de frontera. ¿Y qué es lo que buscamos? Generar puestos móviles migratorios. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos podamos ir moviendo de un punto a otro punto para poder controlar esa población que está ingresando por sitios no autorizados. En Cúcuta, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió con autoridades del norte de Santander. Resaltó las necesidades de garantizar la seguridad en la zona de frontera. Más allá de la forma en que están ingresando los venezolanos, preocuparnos hoy por la población colombiana, la población norte santandereana, que está bastante afectada con esta situación. Migración Colombia busca trabajar en un plan que también vaya de la mano con la situación humanitaria del vecino país. Estas personas, la única forma que tienen de comprar productos, por ejemplo, bienes de la canasta básica familiar, es ingresando por esos puntos. El proyecto de decreto podría estar listo en los próximos días. Mira, es un cuatro, una guitarra, un violín, con lo que los venezolanos, estos jóvenes venezolanos, decidieron escapar del régimen en Venezuela, y es por eso que hoy están acá en el centro de Cúcuta. Joelí, son conmovedoras las historias que hemos escuchado. Estos venezolanos han querido seguir adelante y con lo que poco que ganan del diario, de la caridad de las personas, ayudan a sus familiares en Venezuela. Es NTN 24 con los venezolanos y con los cucuteños en una situación difícil que vive en la zona de frontera. Regresamos contigo a los estudios. Gracias, muy buena tarde para ti. En esta parte del programa nos acompaña Pepe Ruiz, alcalde del Villa del Rosario, norte de Santander. Alcalde, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, un saludo para todos sus oyentes, sus televidentes. ¿Cuál es la situación que ustedes están registrando con la llegada masiva de venezolanos cuando hay cierres en la frontera, cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando no tienen desde hace muchos meses alimentos y medicinas aseguradas? Bueno, de hecho, esta situación que era grave antes de iniciar este racionamiento y este problema de agua y de luz en Venezuela, pues ahora es mucho mayor porque la gente, los alimentos, los pocos alimentos que tienen allá, pues se les dañan porque no hay luz, las neveras no pueden contener o mantener la cadena de frío y entonces la cantidad de personas, puedo decir en este momento, con tantos que han salido hacia terceros países, o sea, hacia otros departamentos, pues esta cantidad de personas que vienen todos los días aquí al área de frontera a comprar mercados o a inscribirse donde están dando alimentos, pues ha aumentado de manera exagerada, o los que quieren venir también a colocar una venta ambulante, pues esto se nos está saliendo de las manos, se está desbordando, es una cantidad bastante grande de personas que llegan todos los días. Cuando dice que se les están saliendo de las manos, cuando se está desbordando, ¿podría darme algún número, algún dato duro que pudiéramos hacer una comparación entre el antes y el después de este racionamiento? Bueno, no se puede tener un dato exacto porque las trochas son varias, son múltiples, hay más de 70 pasos ilegales, 70 trochas, pero las que quedan cerca a la parada, que una le dicen los mangos y la otra la marranera, pueden estar pasando igual el número de personas que pasaban cuando el puente estaba abierto y desde luego que no se puede contabilizar las otras. O sea, es de verdad muchísimas las personas que vienen todos los días, que arriesgan su vida para pasar el río en este momento que lleva un caudal grande y que aumenta de manera sorpresiva y vuelve y disminuye el caudal también de manera sorpresiva. Claro, y hacia la parte personal, hacia la parte humana de esta historia, es que quisiera que me ayudara a compartir la situación en la región. Usted dice que cuando aumenta el caudal, evidentemente es una situación de riesgo, porque cruzan mujeres, cruzan niños, no necesariamente acompañados o asegurados con el respaldo de su familia. No todos tienen la altura suficiente para cruzar un caudal tan importante, no todos saben nadar. Esta situación ¿de verdad se les está saliendo de control? ¿Usted ve un riesgo potencial de accidentes, de desmayos, de ahogados, de muertes en esa zona? Desde luego, de hecho, hace unos meses que abundó que el puente estaba abierto normalmente, unos contrabandistas de gasolina, 3, iban pasando que saben nadar, que conocen el río y de manera sorpresiva la corriente se los llevó y los ahogó.
En este caso, pues las personas prevén ya que está el río abundado y hay algunas personas que son muy arriesgadas e intentan cruzarlo. Lo que pedimos de todas maneras es una cuestión humanitaria, es que mismo Venezuela se dé cuenta del riesgo que está colocando a su gente y que lo más natural, lo más humano es que les permite el paso por el puente seguro, que está seguro, que es el puente Simón Bolívar, que es por donde pasa. Yo creo que en este momento pueden estar llegando 50.000 personas diarias a la parada, sin exagerar. ¿Usted responsabiliza a la administración de Nicolás Maduro por lo que pueda pasar? Porque justamente por ese bloqueo de ese puente fronterizo es que la gente, a pesar de que se lo pueda llevar la corriente, está cruzando por el río. Desde luego, pero de todas maneras el gobierno venezolano le da lo mismo si lo responsabilizamos o no. Para ellos esas palabras no las oyen, no existen en su léxico, en su vocabulario, pero las personas con hambre, con necesidad, con enfermedades, con necesidades urgentes, se arriesgan a pasar el río y además de eso, pues a tener que pagar para dejarlos utilizar las trochas ilegales, que también es algo que no pasa en ninguna parte del mundo, sino que está sucediendo aquí en la frontera nomás. Ahora, ha habido un llamado recurrente a la ONU para que haga la declaratoria de crisis humanitaria, ahora en particular en esta situación agravada y con síntomas muy particulares. ¿Usted qué le dice a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU cuando observa que no hay sensibilidad por parte de la administración de Nicolás Maduro frente a esta situación que usted nos está relatando, cuando ustedes son los que están recibiendo estos casos de gente que tiene hambre, que tiene miedo, pero prefiere arriesgar la vida con tal de tener una oportunidad? ¿Qué le dice a los países integrantes de la ONU? Bueno, a mí sí me da mucho pesar, mucha tristeza. Yo tuve la posibilidad de ir a Ginebra, Suiza, a expresar lo que está pasando acá en la frontera, pero uno ve que hay algunos países todavía que creen que es un invento, que es un cuento, porque pues los agentes diplomáticos que tiene Venezuela ya les hace creer que al contrario la migración está desde Colombia hacia Venezuela y que todos los días reciben allá gente, la atienden en los hospitales, les dan educación, les dan alimentación y es una mentira grande. Entonces hay mucha gente todavía de estos países que no se han acercado a la frontera. Yo he acompañado muchas misiones al puente y cuando llegan ahí dicen, esto es increíble. Una cosa es que lo cuenten, una cosa es verlo en la televisión, otra cosa es venir y vivirlo acá, porque la verdad se van hasta con lágrimas en los ojos. Entonces yo os invito más bien a estos países que creen todavía que esto es un invento de nosotros, que creen que estamos sacando las imágenes de la gente pobre que tiene que caminar meses para llegar a Ecuador, que niños por la carretera, ancianos, y eso no es ningún cuento. Esto es una realidad que ojalá que estos países que no ayudan para que las diferentes acciones que tengan que tomarse contra el gobierno venezolano se den de la manera más pronta. Alcalde, ahora aterrizando en la situación que usted tiene que enfrentar día a día, ¿ha recibido el apoyo de Migración Colombia? Definitivamente hay un respaldo por parte del presidente Iván Duque a todos los venezolanos. ¿Usted puntualmente qué necesita? Si está llegando esta cantidad de gente que es desbordada, si se les está saliendo la situación de control, ¿qué necesitan? ¿Agentes migratorios, apoyo médico, apoyo alimentario? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, de hecho, sí tengo que dar las gracias al gobierno. El presidente Duque, todas sus entidades, la vicepresidenta, han estado muy atentos. Tuvimos un desfase o un descuido en unos días, pero porque hay otras situaciones en el país, que fue con el tema del paro de la minga campesina, pero él colocó a la vicepresidenta y ha estado atenta. Nosotros hemos pedido que también, como se están atendiendo a los venezolanos, con todos los organismos internacionales, con todas las vacunas, con toda la atención médica. En este momento ya están más de 40.000 millones de pesos en dólares, es una cantidad grande que se le debe a la República por la atención de los venezolanos. También hemos solicitado fuerza pública, pero fuerza pública, ¿por qué? Porque no es que vamos a atacar y los vamos a correr a los migrantes, sino porque dentro de ellos viene mucho delito, viene mucho ladrón, viene mucho, bueno, de todo. Entonces tenemos que estar también controlando para que no lo roben a ellos mismos y no se incrementen. De hecho ya se han incrementados muchos casos de hurto en todo lo que corresponde al municipio de Villa Rosario y al área metropolitana de Cuba.
Alcalde, ya que hace mención de esto, usted dice que detectan a estas personas, pero ¿cómo las detectan? ¿Porque las atrapan infraganti o porque tienen algún método para darle seguimiento a través de algún número de identificación? Es decir, que no sea una frontera porosa para el crimen organizado. Sí, por eso, cuando estaba abierto el puente se podía identificar en algunas bases de datos qué personas que tenían ya alguna circular o que tenían algún comportamiento delictivo, pues simplemente los devolvían o se tomaba algún control. En este momento no, pero eso es lo que se quiere hacer, que en las diferentes trochas existan también agentes migratorios para que podamos hacer control de qué personas entran. Pero esto se detecta por los hurtos, porque han aumentado, porque la cantidad de presos venezolanos que están en las cárceles ha aumentado, pero muchísimo, y además por las quejas de la misma comunidad donde pues esta gente también necesita, no estamos justificando porque esa no es la manera, pero es que no se ha alcanzado a llegarle a todas estas personas que vienen con necesidades de verdad muy graves, muy apremiantes, que ellos buscan una solución inmediata y entonces pues optan por cometer hechos delictivos en el área metropolitana. ¿Usted diría que hay una alerta más allá, sin minimizar la peligrosidad de un asalto, etcétera, de ese tipo de delitos del fuero común? ¿Hay una alerta porque estén cruzando integrantes de cárteles que pudieran hacer trasiego de drogas, de personas, de armas, etcétera? De todo, hay de todo, porque pues se sabe que el delito se esconde detrás de la necesidad de las demás personas. Es el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, un saludo y un abrazo para todos. Sí, a la solicitud de la primera ministra británica Theresa May de una extensión de la fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea. A través de una carta, la premier británica pidió al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una prórroga hasta el 30 de junio para el Brexit. El gobierno del Reino Unido continúa sus esfuerzos por sacar adelante el Brexit, a pesar de la contundente negativa del Parlamento británico al acuerdo alcanzado con la Unión Europea. Esta fue la carta enviada por la primera ministra Theresa May al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En ella, May citó el plazo de validez del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de negociación de 2 años sobre la retirada de un país de la Comunidad Europea. La premier británica pidió que se extienda la fecha límite de salida para el 30 de junio, que ya había sido aplazada para el próximo 12 de abril. El objetivo del gobierno es intentar, una vez más, permitir a los legisladores de la Cámara de los Comunes acordar un nuevo pacto de retirada. La propuesta fue bien recibida por el presidente del Consejo Europeo, quien se mostró a favor de conceder una prórroga flexible de 12 meses, pero con la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea en cualquier momento si el Parlamento británico ratifica el acuerdo. La iniciativa deberá ser acordada por unanimidad por los líderes del bloque europeo en la cumbre de la próxima semana. Entre tanto, la oposición mantiene reuniones con el gobierno para intentar llegar a un acuerdo. Todavía no hemos terminado las conversaciones con el gobierno, no ha habido ningún movimiento obvio por parte del gobierno. Estamos continuando esas conversaciones. Nuestra posición es que tiene que haber una relación de mercado con Europa. La oposición insiste que para que el acuerdo sea aprobado, primero debe ser modificado estructuralmente en temas como comercio y las futuras relaciones aduaneras con la Unión Europea. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos con más temas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió hoy ante la necesidad de contar con un listado completo de las personas detenidas en Nicaragua en el contexto de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y planteó que sea debidamente cotejado y acordado por las partes. La petición tuvo lugar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se reunió en sesión extraordinaria este viernes para abordar la situación en el país centroamericano. Carolina Valladares tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trataba esta de una reunión meramente informativa, pero que no resolutiva. Y es la primera reunión que tiene lugar aquí en la OEA con Estados Unidos al cargo de la presidencia y con Carlos Trujillo como presidente. Bien, esta era una sesión extraordinaria. El objetivo era ahondar en la situación en Nicaragua y de ello se habló y mucho. Había varios ponentes invitados y organismos. Entre ellos participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, es un organismo dependiente de la OEA y puso
hizo esa petición, de hecho, de exigir que se le pase un documento con el número total de todos los presos políticos y además también pidió que en el caso de las personas que han sido liberadas, estas personas tengan una revisión de sus procesos. También dijo que, y esto tiene lugar de hecho 2 días después de la suspensión de las negociaciones en Nicaragua entre los actores que estaban negociando porque no hubo consenso en cuanto a la reforma electoral, tampoco en cuanto a la reparación de las víctimas, pues bien pidió la CIDH, dijo que cualquier proceso que tenga lugar ahora en un contexto de represión, en un contexto en el que siguen los problemas en Nicaragua, pues será un proceso de diálogo y si hay acuerdo, un acuerdo minado. También quienes hablaron en esta sesión extraordinaria en el día de hoy fueron varios países, entre ellos pidió el turno de palabra Estados Unidos, Colombia y Argentina. Todos ellos insistieron en la necesidad de que cese la represión contra aquellos que se manifiestan, contra aquellos que alzan la voz contra el gobierno de Daniel Ortega. El deseo de la OEA, por lo menos de la mayoría y sobre todo del grupo de trabajo para Nicaragua, es que puedan encontrar una solución pronta, que no haya más persecuciones para aquellos que se quieren libremente expresar en la calle y que pronto encuentren una solución. Realmente estamos ocupados, no preocupados, sino trabajando para que eso pase. Pero con esas circunstancias, ¿se da el contexto para un diálogo creíble? Bueno, creo que ese es el problema, digamos. La credibilidad se va a lograr en la medida que realmente quienes no tienen que estar presos no lo estén y que estén en sus casas. Quien también pidió el turno de palabra en el día de hoy fue el embajador de Nicaragua y dijo que su país está trabajando a favor de la paz. En relación a esos diálogos que quedaron suspendidos en el día de miércoles de esta semana, aseguró, no obstante, que se han llegado a 2 acuerdos. Primero, en relación a los presos políticos y segundo, en relación a los avances, reformas electorales para poder establecer elecciones democráticas en el país. En relación a los presos políticos, dijo el embajador que ya han sido liberados 150 personas y además coincidiendo con el día de hoy anunció que su país, el gobierno de Daniel Ortega, ha liberado a otras 50 personas. En respuesta a NTN24 consideró el actual clima como un clima positivo, es lo que dijo. Sí, bueno, se ha trabajado en lo relativo a la liberación de personas que habían cometido delitos contra el orden público y la seguridad de la nación y fundamentalmente se ha invitado a la Cruz Roja Internacional para que colabore en el proceso para unificar las listas y tener un listado común. Es decir, en ese proceso estamos. ¿Cómo va el diálogo? ¿Cómo lo califica? ¿Es un buen avance? Sí, hay un avance sustantivo, el diálogo se mantiene y hay un espíritu positivo pues, en ambas partes. Demuestra de alguna manera el reconocimiento a los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por alcanzar la paz, la concordia y sobre todo a través del diálogo la unidad nacional que tanto necesitamos. Este mes de abril, además, se va a cumplir el primer año desde el inicio de las protestas en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega, protestas que terminaron en represión. Es por ello que, debido al actual clima de violencia en el país, de represión, que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual que presentó hace apenas pocas semanas, incluyó por primera vez en muchos años a Nicaragua en el capítulo 4, que es el capítulo reservado a aquellos países que merecen un especial seguimiento debido a las violaciones de los derechos humanos. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN24. Gracias, Caro. Muy buena tarde para ti. En esta parte del programa nos acompaña Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Libertad de Presos Políticos en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Un saludo para todos. Daniel, se registra la liberación de 50 personas más 150 presos políticos que ya habían liberado, sin embargo son 600. ¿Esta liberación es coyuntural por esta reunión que se iba a sostener en el Consejo de la OEA o de verdad la podemos tomar como una señal de una extendida de mano por parte del gobierno de Daniel Ortega? Es coyuntural a todas luces. Ellos están tratando de quitarse la presión internacional y la presión nacional que existe. Siguen liberando a las personas unilateralmente. Se firmó un acuerdo con CICR y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y en realidad en el marco de este acuerdo no se ha liberado a ninguna persona. Las personas que liberan hoy son personas que lo han hecho unilateralmente en la madrugada y han llegado a sus casas unos a las 5 de la mañana, otros a las 7 y nadie sabía de estas liberaciones.
Ahora, le quiero preguntar, es una tercera parte, estos 200 personas de los 600 presos políticos. ¿Qué se necesitaría para que fuera una señal verdadera de esta disposición al diálogo? ¿Que se liberaran los 600, por poner una fecha coyuntural, el 18 de abril, cuando se cumple un año de la crisis política? ¿O cómo seguir en el diálogo cuando no hay resultados del mismo? No podemos seguir en un diálogo en el cual no se muestra ninguna voluntad de parte del gobierno. El gobierno tiene que liberar a los 600 restantes para poder sentir todo el pueblo de Nicaragua que hay una voluntad expresa de dialogar y de mejorar la crisis sociopolítica que existe en Nicaragua. Definitivamente, mientras eso no pase, no se puede pasar de otro tema que no sea la liberación total e inmediata de todos los presos políticos. Ahora, le quiero preguntar respecto a las reformas electorales. Es un tema que se ha expuesto no solamente en el diálogo al interior de Nicaragua, sino también un tema que se ha tocado entre los miembros del Consejo de la OEA. E incluso en la reunión de hoy. Esas reformas electorales tienen sentido porque al final la petición fundamental, medular del pliego petitorio para sostener este diálogo, por lo menos de los opositores, es que haya una convocatoria de elecciones para que Daniel Ortega salga del poder, y Ortega no está en la disposición de que eso suceda. El pedido del pueblo de Nicaragua es adelanto de elecciones, porque en realidad las últimas elecciones fueron una farsa. La abstención fue más del 70%, y ellos hicieron creer, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que habían votaciones masivas. Entonces, definitivamente, tiene que haber un adelanto de elecciones, y si ellos quieren que el país vuelva a una relativa calma, tiene que haber este adelanto para que el pueblo decida quién es el que debe gobernar este país, y no estarnos imponiendo como ha pasado hasta ahora con este gobierno. Sin embargo, parece que hay un impas, porque ustedes tienen que mantener el diálogo, mantener el acercamiento, pero al final no les ponen fecha de elecciones, no liberan a los presos políticos, es decir, no se está cumpliendo en realidad ninguno de los puntos medulares de sus peticiones. Así es. El gobierno está ganando tiempo de esa manera, tratando de ralentizar las liberaciones y ralentizar el diálogo. Estas estrategias las están siguiendo igual que las siguieron en Venezuela. Y nosotros como nicaragüenses estamos muy alertas en esto, y por eso pedimos a la comunidad internacional que las sanciones continúen su rumbo normal y que si se puede que se aceleren, porque es la única manera de presionar al régimen Ortega Murillo, y acá en Nicaragua nosotros vamos a hacer nuestra parte también. Pero la comunidad internacional parece que promueve el diálogo, tampoco es que pueda hacer mucho más, pero promueve el diálogo entre las partes, los llama constantemente a que mantengan el diálogo, pero no pasa de ahí. ¿Cuál sería entonces una clave, una coyuntura para dar un paso más allá adelante, o que ustedes le pidan a la comunidad internacional que vaya más allá de las sanciones? Los pasos que debería seguir la comunidad internacional es aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, la Unión Europea que comience a aplicar las sanciones personales a cada uno de los funcionarios y familia del régimen Ortega Murillo, y en Nicaragua nosotros vamos a seguir la presión, reclamando, denunciando y saliendo a las calles mientras podamos. Nosotros los nicaragüenses nos hemos vuelto unas personas muy creativas para protestar, porque no se nos permite ir a las calles, somos golpeados, somos lastimados, somos encarcelados, pero de una u otra manera hemos encontrado maneras de protestar cívicamente, como ha sido esta lucha. Claro, pero cada vez que ustedes salen a la cárcel vuelve a haber esta redada velada, los vuelven a meter a la cárcel, vuelven a hacer una especie de desaparición hasta que los encuentran y les fincan algunas responsabilidades penales. ¿Ustedes de todas formas planean continuar con la protesta civil pacífica a pesar de que se exponen a ser apresados? La verdad es que el pueblo de Nicaragua ya llegó a su límite en el particular de seguir aguantando este tipo de vejaciones. Tenemos que salir a la calle, aunque nos apresen, aunque nos desaparezcan, aunque nos golpeen, porque es la única manera de hacer entender a este régimen que el pueblo de Nicaragua cambió desde el 18 de abril de 2018,
que tomamos una decisión en la cual no queríamos un régimen sino una democracia. Y la manera de protestar cívicamente es la única manera que el pueblo de Nicaragua ha decidido por ella y así va a seguir siendo. No es que sea fácil acostumbrarse a una crisis humanitaria, una crisis alimentaria como se vive en Venezuela, pero ¿cómo no llegar a esos extremos como ciudadanos y sentir, no sé, esa frustración de que no pasa nada, de que no logran que el régimen salga? ¿Cómo no llegar a esos años terribles que ha vivido Venezuela, pero que poco a poco vemos que empieza a registrarse en Nicaragua? Venezuela y Nicaragua son dos mundos diferentes. Venezuela, el régimen tiene la facilidad de que es un país con muchos recursos naturales y tiene petróleo. Nicaragua vive de préstamos y donaciones de las comunidades internacionales. Al venir las sanciones, económicamente va a ser imposible sostener un Estado y obviamente los dictadores no van a sacar de su dinero para pagar al Estado, a la policía, al ejército y a todos los represores. Entonces, sí tenemos similitudes, pero no somos países iguales y los nicaragüenses estamos claros y seguros de que no vamos a llegar a eso. Tiene que haber un cambio antes de esto. ¿Cuándo podría ser ese cambio? Según sus estimaciones, según la presión internacional, según avanza este diálogo, ¿cuánto estima usted que puede aguantar el pueblo nicaragüense y el propio diálogo para que rinda frutos? Nosotros apostamos a que haya elecciones en los primeros meses del año que viene o a finales de este año. No hay otra manera de demostrar democráticamente qué es lo que quiere un pueblo. Ellos tienen miedo de ir a las urnas porque saben que el 85% de la población no quiere saber nada de los Ortega Murillo ni del Frente Sandinista. Le agradezco el tiempo que nos ha dado para la tarde de NTN 24. Es Daniel Esquivel, integrante del Comité Pro Libertad de Presos Políticos en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. A los que se suman a esta segunda parte del programa les damos la bienvenida a nombre de Idania Chirinos y de todo este equipo. Los invitamos, como siempre, a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @latarde NTN 24, @NTN 24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos con la información más importante hasta el momento. Dura advertencia del enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, al régimen de Nicolás Maduro. En la entrevista exclusiva con la directora de noticias RCN y NTN 24, Claudia Gurizati, Abrams aseguró que encarcelar al presidente interino Juan Guaidó sería el último error del régimen y que la reacción sería muy fuerte. Usted sabe que el régimen de Nicolás Maduro ha arreciado el cerco y la presión en contra de Juan Guaidó, ya arrestó a su hombre de confianza, el diputado Marreiro. ¿Qué pasa si el régimen de Nicolás Maduro llega a apresar a Juan Guaidó, llega a tomar la medida de meterlo a la cárcel? ¿Cuál sería esa respuesta de los Estados Unidos? Sería un error muy grave, quizás el último del régimen de Nicolás Maduro. La reacción latina, europea y norteamericana sería muy grande. Y yo no creo que van a... hasta la fecha no han hecho este error por temor de la reacción, quizás sobre todo del pueblo venezolano, pero también de la reacción internacional. Digo de nuevo que no vamos aquí a decirles exactamente lo que vamos a hacer, pero la reacción, les aseguro, tenemos planes y la reacción será muy fuerte. Entremos al punto de los rusos, señor Elliot Abrams, esa presencia de militares rusos que se han intensificado, la presencia de ellos y de equipo militar, con aviones militares, con carga, que se ha intensificado en las últimas semanas. Hace 10 días pues llegaron más militares rusos, cerca de un centenar. También la carta de advertencia que manda la Asamblea Federal de la Federación Rusa al Congreso colombiano, que ha sido interpretada como una seria advertencia o incluso hasta rayando en la amenaza. Las declaraciones del vicecanciller venezolano Iván Gil anunciando hoy mismo que llegará más personal militar ruso a Venezuela. Todo esto genera un efecto psicológico, pero no solamente psicológico, sino también práctico.
Y bueno, la respuesta de Estados Unidos ha sido muy concreta en que los rusos se tienen que ir. ¿Cómo lograr que se vayan de Venezuela? Bueno, en el caso de Rusia, si quieren poner la situación de Venezuela entre nosotros como nuevo problema, otro problema, la reacción norteamericana será más y más grande porque no vamos a aceptar un cambio en Venezuela hacia una posición de colonia rusa. Es imposible, es inconcebable. No sabemos hasta qué punto los rusos quieren ir, pero la reacción norteamericana vendrá. Y como digo, estamos estudiando las opciones. Hace pocos minutos, y usted ya lo sabe, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acaba de decir ante los periodistas que estaban atendiendo la reunión de cancilleres de la OTAN que la posición de Estados Unidos la ha dejado muy clara el presidente Trump. Deben irse, es la frase. En el caso venezolano, Estados Unidos tiene sus respuestas preparadas. Esas respuestas preparadas, ¿a qué se refiere, señor Elliot Abrams? Bueno, nunca voy a mandar mensajes a los rusos sobre nuestros planes. Cuando el presidente y el secretario han tomado sus decisiones, ustedes van a ver, y los rusos van a ver exactamente lo que estamos haciendo, y también los cubanos, otro caso. Vamos a ver, como digo, en los próximos días y semanas exactamente lo que hemos escogido para empezar con nuestra reacción. Vea la entrevista completa del enviado de Estados Unidos a Venezuela hoy en el programa La Noche a las 6 de la tarde, tiempo de Bogotá, Lima y Quito, 7 de la noche en la costa este de Estados Unidos. Avanzamos. Karl Prunhuber presentó en Madrid su último libro, Sangre y Asfalto, un texto que permite al lector constatar el incremento y magnitud de la violencia ejercida desde las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en contra de los manifestantes que salen todos los días a protestar en las calles de Venezuela. Con este texto, el autor quiere evitar que el régimen de Maduro quiera borrar la historia. Marcelo Moncayo nos envió el siguiente informe desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. En la tarde, amigos televidentes, en Madrid se presentó el libro Sangre y Asfalto de la escritora venezolana Karol Prunhuber. Con él busca demostrar cómo la violencia generada desde los aparatos del Estado del chavismo produjo decenas de víctimas en las calles venezolanas. La escritora venezolana Karol Prunhuber presentó en Madrid su nuevo libro Sangre y Asfalto, texto que describe con detalle el incremento de la violencia en Venezuela, orquestada desde el propio régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de silenciar las protestas en su contra. El objetivo del libro realmente es documentar, archivar, para que no nos olvidemos, y sobre todo el régimen que es tan apto para la manipulación, es para que esos verdugos no nos cambien la historia. Lo que se ve ahí es la violencia, el incremento en la violencia, y eso lo hace el régimen porque el régimen tiene una política de sometimiento de la población, y como la población venezolana ha sido indócil, la respuesta del gobierno ha sido brutal. Para Prunhuber, esas víctimas de la represión, muchas de ellas de estudiantes, nunca podrán ser olvidadas y deberán ser recordadas como los héroes de una nueva república. Uno de esos jóvenes es David Vallenilla, enfermero recién graduado, quien falleció a manos de un uniformado. Según su padre, esta lucha para castigar al culpable le ha confirmado que en Venezuela no existe justicia. Si un individuo que fue aprehendido en flagrancia, que como fue el sargento Arley Cleywin Méndez Terán, asesino de mi hijo, cuya responsabilidad es material, porque detrás de él las responsabilidades llegan hasta Nicolás Maduro. Yo le digo a la comunidad internacional con respecto a la denegación de justicia que existe en nuestro país, que desde ese día, cuando ese individuo fue aprehendido y no presentado ante los tribunales competentes como debe ser y como le establece el Código Orgánico Procesal venezolano,
se está denegando justicia desde ese momento. Televidentes de la tarde, entre los presentes también estuvo el exalcalde metropolitano de Caracas, quien calificó este libro como un informe que podría demostrar en cortes internacionales toda la violencia que han padecido los venezolanos que decidieron salir a las calles a ejercer su derecho a la protesta. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. En Venezuela el panorama también luce oscuro en lo económico. Según las previsiones del Banco Mundial, la economía venezolana se va a contraer 25% este año. Además, calculan una caída acumulada del Producto Interno Bruto del 60% en los últimos 6 años. Según el organismo, esta implosión se debe al manejo de la economía más allá de la caída de los precios internacionales del crudo. El Banco Mundial reiteró la estimación de la inflación de un astronómico 10 millones% para finales del 2019, ya anticipada por el Fondo Monetario Internacional en octubre. En esta parte del programa nos acompaña Miguel Velarde, economista, fundador y editor de Guayoyo en Letras y director de la consultora política Alfa Políticos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. A ti, Joel, y gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Según esta previsión, se va a contraer la economía este 2019 25% más. ¿Qué significa eso para los venezolanos? Para los venezolanos significa la miseria y las grandes necesidades en la que ni siquiera disponen de los servicios básicos más elementales como el agua, la electricidad, que ellos conocen a diario. Pero quizás para que el mundo comprenda la gravedad de la situación en Venezuela, que además se evidencia a través de la grave crisis económica que vive, es que estos números que recientemente publica el Banco Mundial demuestran la catástrofe que se vive en el país. Entre otras, por ejemplo, la contracción del 25% solo este año del Producto Interno Bruto de Venezuela. A los últimos 5 años llegan a 60% de contracción. En términos simples, eso significa que la economía total del país de Venezuela en los últimos 6 años es menos de la mitad en su tamaño. Es solamente el 40% de lo que era hace 6 años. Los países de la región hoy en día, Joeli, crecen en 1, 2, 3, 4%. Perú está creciendo en 3%, igual que Bolivia, 3, 4%. Entonces Venezuela solo este año va a decrecer en 25%. Y te repito, en los últimos 6 años el decrecimiento del PIB ha sido más del 60%. Ahora, vamos a hacer como un poco de memoria. Ha decrecido 60% el PIB, lo que le ingresa a la gente en los últimos 6 años, que coinciden con el gobierno de Nicolás Maduro, estos 6 años y medio, 7 años que lleva en el poder. Sin embargo, Maduro insiste en que esta situación se debe a un cerco económico desde el extranjero. ¿Es así? ¿Puede coincidir? No, no es así. En principio ellos han tratado de decir que se debía a la caída de los precios del petróleo. ¿Cierto? Después, cuando se han empezado a aplicar sanciones contra individuos específicos en Venezuela, han querido decir que era producto de las sanciones. No nos olvidamos que las verdaderas sanciones contra la economía venezolana quizás son las que se han anunciado el 28 de enero contra PDVSA y el sector petrolero, y esas ni siquiera están teniendo un efecto real todavía. A finales de este mes recién van a tener el efecto real en la economía venezolana. Pero la realidad es que el derrumbe, la catástrofe y la debacle económica que vimos en Venezuela viene desde hace muchos años, y lo que estamos viviendo, y es muy importante subrayarlo, no podemos separar lo que ha hecho Chávez de lo que pasa con Maduro. O sea, Maduro es consecuencia de Chávez, y lo que vive la economía y la sociedad venezolana es directa consecuencia y resultado del chavismo y de lo que ellos han llamado el socialismo del siglo XXI. Además, no hay que olvidar otra cosa. Estamos viviendo la peor catástrofe, estoy usando las definiciones del informe del Banco Mundial, la peor crisis en la historia moderna de América Latina se vive hoy en Venezuela, y lo peor de todo no es eso, sino que lo peor de todo es que se vive esta gran catástrofe económica después de haber tenido una década de una bonanza petrolera que tampoco se había visto antes en la historia de Venezuela. Y entonces, ¿qué pronóstico hacer? ¿Hay algún pronóstico alentador, alguna buena noticia? Porque en este momento ya vemos una política de racionamiento eléctrico, vemos a la gente sin agua, sin alimentos, sin medicinas, definitivamente una crisis, una catástrofe, como usted mencionaba, en términos económicos. Pero hay un pronóstico que me sorprende, ni siquiera me cabe en la cabeza. El Banco Mundial reitera la estimación de inflación de 10 millones%
dentro de Es así. 8 meses. Entonces, Sí. ¿cómo va a estar la situación? Bueno, lo único que te puedo decir es que lo que se ha evidenciado en Venezuela, y algo que tenemos que tener claro, que este tipo de crisis no tiene fondo, no tiene límite. Siempre se puede estar peor, y es lo que se está pasando hoy en Venezuela. Cuando yo recuerdo que hace 4 o 5 años, cuando Venezuela ya tenía la inflación más alta del mundo, nosotros los economistas, al terminar cada año, hablábamos de la inflación de 200, 300%, y para los venezolanos ya era terrible vivir en una situación así. Y advertíamos, si el próximo año no se cambia el modelo, no se hacen tales ajustes, etcétera, lo que estamos viviendo no va a ser nada a comparación de lo que vamos a vivir en un año. Y así fueron pasando los años, y ahora Venezuela ha cerrado el año pasado, según el mismo Banco Mundial, con una hiperinflación de 1.370.000%, y lo que se pronostica, como tú bien dices, para finales de este año, si no se cambia el modelo, van a ser más de 10 millones%. ¿Cuál puede ser el pronóstico para el 2020 si es que se mantiene esta desgracia en Venezuela? Seguramente muchos más millones%, y es difícil darte una cifra porque, como podemos ver, en un espiral hiperinflacionario el crecimiento no es sostenido, es exponencial, y eso es lo que vive hoy el país. ¿Cómo se traduce eso en términos diarios, en términos reales, humanos? Eso solamente te lo pueden responder quienes padecen esta tragedia, y son los venezolanos que viven sin comida, sin medicamentos, no les alcanza absolutamente para nada el salario, y se vive en una miseria cada vez mucho más grande y con un futuro cada vez más negro para el país. Con estas estimaciones, no importa qué haga la gente, no importa... En este momento, y te explico por qué. Porque la realidad es que ahora Venezuela necesita conseguir el paso definitivo hacia el quiebre y la transición política en Venezuela. Y seguramente en el camino para lograr este quiebre, para terminar de salir de las mafias que hoy están apoderadas del poder, valga la redundancia, en Venezuela, se van a tener que llegar a algunos acuerdos con algunas de estas potencias que tienen intereses en Venezuela. Entonces aquí hago la diferenciación. Jurídicamente, constitucionalmente, nada de lo que ha firmado la Asamblea, de lo que no ha firmado la Asamblea Nacional puede ser reconocido en un futuro. Sin embargo, incluso algunas de estas cosas seguramente también van a ser parte de una negociación mucho más amplia para llegar a esa transición. Esto es así porque hay que reconocer que Venezuela hoy no es un problema solo de los venezolanos, sino que ya es una ficha y está en pugna entre las grandes potencias mundiales, entre las que están Estados Unidos, está Rusia y está China también. Es Miguel Velarde, economista, fundador y editor de Guayoyo en Letras y director de la consultora política Alfa Políticos. Gracias por estar con nosotros, muy amable y amena tu explicación. A ti, Joely, por la oportunidad siempre. Gracias, un saludo. Hasta luego. Avanzamos. La persecución del régimen de Nicolás Maduro trasciende lo político. Según denuncias de dirigentes y organizaciones sociales, no solo han arremetido contra líderes partidistas, sino también contra trabajadores públicos, empresarios y sociedad civil. Sectores de oposición aseguran que la desesperación y detenciones en lo que va del año ha aumentado, incluso en las regiones, debido a las protestas y el rechazo que se ha demostrado en las calles ante las graves fallas en los servicios públicos. Este es un informe de Luis Laya, nuestro periodista en Caracas. Es que hemos visto desaparición de dirigentes sindicales, hemos visto personas detenidas que aparecen misteriosamente muertas posteriormente. Esta es la realidad que vive la disidencia venezolana. Son perseguidos desde los líderes políticos hasta los trabajadores públicos que expresan su desacuerdo ante las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El único responsable de esto es Nicolás Maduro, y a él lo acusamos de cualquier hecho de violencia. Son ellos los que están llamando a la violencia, son ellos los que están llamando a los colectivos. Terror y la mentira como políticas de Estado. Terror para reprimir, para amedrentar a todo aquel que alce su voz de protesta y de rechazo. No solo responsabilizan a Maduro de la violencia, sino también aseguran que es la única arma que le queda para sostenerse en el poder. Porque es la única arma que les queda, el miedo y la mentira, para tratar de mantenerse en el poder. Está profundamente asustado por las protestas que ocurrieron en la ciudad de Caracas. Desde los partidos políticos la perspectiva no es muy diferente. La arremetida de la persecución y el encarcelamiento aumentó desde el mes de enero. La justicia pasó de ser la última herramienta del régimen al brazo ejecutor de la represión. El uso precisamente de la justicia como el brazo ejecutor
de la represión, de la arbitrariedad y de la violación de los derechos humanos. Incluso a partir del 23 de enero, fecha en que ante el pueblo de Venezuela nuestro presidente Juan Guaidó se juramentó. Al menos en Voluntad Popular van 18 detenidos en 2 meses. Uno de ellos falleció en una celda. Los abogados defensores de derechos humanos aseguran que el uso de tribunales con fines políticos son la ratificación de la inexistencia de la democracia. Cuando vemos escenarios como el que está planteado hoy en día en Venezuela sobre la persecución de la disidencia política, el cuestionamiento de su dirigencia, evidentemente esto nos afirma sin duda alguna que lo que estamos viviendo en Venezuela es algo muy distinto a una democracia. Además indican que la represión se ha descentralizado, es decir, ahora los gobernadores de los distintos estados comandan la persecución a través de las policías regionales. Esto debido a que, según algunos, los cuerpos de inteligencia no están ahora tan dispuestos a ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Se viene dado precisamente porque ya estos organismos no están dispuestos a seguir haciendo este tipo de procedimientos. La información que manejamos es que muchos de ellos, particularmente el SEBIN y la DGCIN, dicen que no harán ningún tipo de allanamiento o detención si no tienen una orden legal de un fiscal, de un juez, y por ende los gobernadores, que son, digamos, los ejecutores políticos del régimen en los estados, y manejan, tienen a su cargo una policía, pues están utilizando esos medios, ya que no cuentan ni con la Fuerza Armada ni con el SEBIN para realizar este tipo de detenciones arbitrarias. Tanto sectores de trabajadores como políticos hacen una alerta, no solamente a organismos internacionales como la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU, sino también a los ciudadanos. Aseguran que la mejor manera de poder salvar a quienes hoy son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro es estando en las calles. Por esto convocaron para este sábado 6 de abril, desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Por seguir con nosotros, avanzamos. Como un rumor infundado fue calificada por el gobierno de Ecuador la información sobre una presunta expulsión de Julian Assange de la Embajada de Quito en Londres, donde permanece desde 2012. La denuncia fue publicada por el portal de filtraciones, que señaló que el fundador de la página podría ser capturado tras un acuerdo al que habrían llegado los gobiernos de Ecuador y Reino Unido. Julian Assange por ahora no será expulsado de la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Así fue informado por el canciller ecuatoriano José Valencia. El funcionario salió al paso de la información que fue publicada por el portal de filtraciones Wikileaks, que indicaba una inminente salida de Assange de la sede diplomática. Wikileaks ha tuiteado que hay un acuerdo entre Reino Unido y Ecuador para el arresto de Assange en horas o días. Al respecto, la Cancillería ha referido a medios locales y extranjeros que le han consultado. El funcionario aseguró que todo se trata de rumores infundados. Rumores de la inminente salida de Assange vienen desde meses atrás. El gobierno no hará comentarios sobre los actuales rumores infundados, que además son insultantes. El Ecuador toma sus decisiones de manera soberana e independiente de otros países. Y sin embargo, recalcó que cada nación es soberana de tomar decisiones sobre los asilos. El asilo diplomático es una facultad soberana de un Estado, que tiene el derecho de otorgarlo o retirarlo unilateralmente cuando lo considere justificado. Julian Assange se encuentra en la Embajada ecuatoriana en Londres bajo la figura de asilo desde junio de 2012, un beneficio que le fue otorgado por el gobierno de Rafael Correa, decisión que la actual administración de Lenín Moreno señaló iba a entrar en revisión. En esta parte del programa nos acompaña Pedro Valverde Rivera, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, a la orden. ¿Es infundada esta información? ¿No tiene ningún sentido? Bueno, en realidad, normalmente este tipo de informaciones cuando se filtran es porque algo trae. La relación del señor Assange con el Estado ecuatoriano es muy mala desde hace algún tiempo. En realidad, su relación fue muy buena en la época del presidente Correa. El asilo del señor Assange es el resultado de una errática política internacional de parte del gobierno del expresidente Correa, y lo que parecía un golpe favorable internacional, que originalmente eso pareció ser para el gobierno de Correa, se convirtió luego en un dolor de cabeza y un problema que fue heredado al presidente Moreno, y el presidente Moreno, pues, por su relación con otras instituciones, con otros países, y luego por la permanente situación incómoda del señor Assange en la embajada británica, pues se ha vuelto ya insostenible, ¿no? ¿Sería cuestión entonces de horas o de días que lo expulsaran de la embajada? Y en todo caso,
lo extraditaran a Estados Unidos? ¿Puede suceder eso? Bueno, yo no creo que el tema sea tan sencillo, ¿no? El hecho de que el señor Assange sea retirado de la embajada ecuatoriana es un tema internacionalmente muy complicado desde el punto de vista diplomático. Cuando un Estado concede un asilo, generalmente lo hace en función de ciertas valoraciones que seguramente no hizo el gobierno de Rafael Correa, pero al final es algo que hereda el gobierno de Lenín Moreno y con el entorno que existe con el señor Assange, la liberación, o mejor dicho, el sacarlo de la embajada para que sea detenido por la justicia británica, de alguna manera genera ciertas contingencias para el señor, y hay que ver si es que realmente el Estado ecuatoriano está dispuesto a asumir esas contingencias, ¿no? Yo no creo que la salida de Assange tenga como consecuencia inmediata su deportación a Estados Unidos. Creo que el primero tiene que rendir cuentas con la justicia británica, y luego de eso, pues, estoy seguro que habrá un debido proceso, si es que eso se llega a dar en la justicia británica antes de ser deportado a cualquier otro lugar. Claro, ahora en su calidad de abogado le pregunto cuáles son esos caminos legales que todavía le quedan a Julian Assange para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Es decir, por un lado es las cuentas pendientes que tiene con el gobierno británico, los procesos que podría abrir incluso con Ecuador, o qué otros países pueden entrar en esta jugarreta política para que Julian Assange evite la extradición a Estados Unidos. Bueno, primero hay que tener la certeza de que efectivamente el Estado ecuatoriano lo va a sacar de la embajada. Yo realmente lo veo todavía complicado, aunque se volvió hace algún tiempo en un huésped incómodo, y luego de la reciente filtración de información sobre la familia y temas personales del presidente Moreno, con mayor razón. Yo todavía tengo mis dudas de que el gobierno ecuatoriano lo vaya a sacar de la embajada. Y si eso llega a ocurrir, obviamente tendrá que rendir cuentas ante la justicia británica, que tiene sus procesos, que tiene una tradición de respeto a los derechos y al debido proceso, y que no me queda la duda de que esa tradición se va a respetar. El señor Assange va a tener que tener, pues, a sus abogados, va a tener que buscar primero la manera de evitar o de reducir sus contingencias frente a la justicia británica, y luego de ello, si es que existiera alguna solicitud de deportación, de extradición, que no conocemos, porque no es un tema, al menos yo no tengo acceso a esa información como para poder afirmar si existe una solicitud de extradición por parte del gobierno americano, del gobierno norteamericano, de parte del gobierno de Suecia, pues obviamente eso tendrá que ser valorado por la justicia británica. Pero, insisto, para que la justicia británica tenga que valorar un pedido de extradición, primero tiene que estar en territorio británico, y actualmente sigue en territorio ecuatoriano. ¿Y qué gana y qué pierde quién? Es decir, ¿qué gana y qué pierde, por ejemplo, el presidente Moreno, el gobierno británico, el gobierno estadounidense, el propio Julian Assange? Bueno, a Assange le cuesta mucha plata, digamos, le cuesta plata al Estado ecuatoriano. Es un huésped incómodo. Yo no conozco a ciencia cierta qué tanto espionaje o qué tanto hackeo haya de parte de Wikileaks respecto de las operaciones normales del gobierno ecuatoriano. En el Ecuador hay un ambiente muy propicio a favor de que el señor Assange se vaya de la embajada. O sea, que yo no sé, desde el punto de vista del ambiente positivo en el Ecuador, yo no creo que a Lenín Moreno le afecte que Julian Assange salga de la embajada. Por otro lado, su relación con el gobierno norteamericano cada vez es más fuerte, es más sólida, después de haber tenido una relación con nuestro principal socio comercial, que es el gobierno americano, norteamericano. El Lenín Moreno está fortaleciendo esa relación, que es una relación muy necesaria y muy positiva para el progreso del Ecuador, y en función de esa relación, probablemente sí soltar al señor Assange y entregarlo a la justicia británica sí es un mérito, o digamos, es un punto positivo del gobierno de Lenín Moreno. Frente a las necesidades que tiene en materia comercial o incluso en ayuda, en financiamiento económico que tiene el gobierno ecuatoriano, que ha quedado prácticamente en soletas luego de la década de Rafael Correa, que pues dejó al país en soletas, ¿no? Es Pedro Valverde Rivera, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde.
A su orden, gracias. En las cuentas de Instagram, ahí las tienen. @NTN24, @YoelyRamírez.journalist. Yo los espero en una hora más en el informativo y les deseo muy buen fin de semana. Pásenla bien.